Comenzamos con el texto de Proverbios en el que claramente advierte la Biblia que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena y perece. En la palabra que donde el pueblo perece, la palabra, la vimos en su idioma original, dice que se pierde freno, se desenfrena. Entonces, cuando alguien ya no tiene frenos, es un caballo sin control, es un vehículo sin control, es un animal salvaje, ¿verdad? Entonces, se hacen toda clase de cosas y eventualmente, dice los significados de la palabra, se desenfrena, se vuelve atrás y eventualmente perece. Es un proceso. Y la visión es en realidad lo que nos mantiene. Porque sí, el que dice, el dicho dice, el que no tiene algo por qué morir, no tiene nada por qué vivir. O sea, si no se tiene una meta a la que se quiere llegar, si el anhelo del corazón de uno no está puesto en alcanzar una meta, entonces la corriente se lo lleva. Conforme si surge un buen programa de gobierno o un mal programa de gobierno, si una oportunidad aquí, una oportunidad allá, es como llevando por las olas del mar, como dice la escritura. Y es porque no tiene un norte, no tiene un ancla que le rete a caminar en esa dirección. Definitivamente, comenzamos que Dios nos presenta desde el principio de su manual del Creador, en el Génesis capítulo 1, desde el principio, cuando todo es armonía, cuando todo es paz, cuando no es una reacción a las circunstancias que se están desarrollando, viene Dios y dice, primero, nos muestra el poder de su palabra. Dice, dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dijo Dios produzca la tierra, produjo la tierra. Dijo Dios y se hizo. Dijo Dios y se hizo. Y nos lo pone para que nosotros entendamos. Cuando Dios decreta algo, así es. Y entonces, después de que ya ha preparado todo, toda la creación, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Y qué clase de hombre? ¿Qué clase de ser? A nuestra imagen y semejanza. Como Dios es espíritu, no es un cuerpo humano como el nuestro, entonces no es la apariencia física, lo que es más, ni sexo, porque el espíritu no tiene sexo. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y en qué se va a manifestar la imagen y semejanza de Dios? Dios es el Señor. Entonces, señoree. ¿Y qué otra cosa? Señoree sobre la creación, no sobre personas. Dios no le da autoridad a nadie a tener autoridad sobre otra persona. Por eso es que durante el transcurso del estudio aclaramos que la autoridad se tiene sobre funciones, de tal manera que las mismas dos personas que en una función uno tiene autoridad sobre el otro, esas mismas dos personas en otra función pueda que el otro tenga autoridad sobre el primero. Y pongo yo que el esposo es enfermero y la esposa es doctora, pero en la casa el esposo es cabeza de la mujer, pero en el hospital la doctora es cabeza del enfermero, ¿verdad? O sea que funciones, pero las personas no tienen autoridad el uno sobre la otra como persona. Ok, entonces Dios nos hace a su imagen y semejanza y como Él, nadie es superior a Él, no hay nadie superior a nosotros. Ahí es donde entra la soberanía de Dios y la semejanza de la soberanía de nosotros en los ciudadanos. Ni los gobernantes tienen autoridad sobre nosotros porque somos los soberanos, solo sobre las funciones que les damos permiso. Muy bien, entonces Dios declara su visión y la misión que se tiene que llenar, como dijimos, la visión es a donde se quiere llegar, la misión es los pasos a dar para llegar. ¿Y cuál es la misión? Fructificar, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Al hacer eso el hombre va a llegar a cumplir la visión de Dios. Desde luego, eso es apenas el inicio del equipamiento que Dios nos está dando, puesto que somos seres eternos y estamos semejando a un Dios eterno. No termina nada con o nuestra muerte o nuestra resurrección y empezar a reinar con Él. Eso es apenas graduarnos de primaria, por así decirlo, ya habiendo llenado los requisitos básicos para que Él nos muestre en su infinita sabiduría los verdaderos planes que tiene para nosotros. Entonces, pero regresemos entonces a la visión de Dios. Pensemos en Dios por un ratito y les suplico, use su raciocinio. No vaya a dejar que la religiosidad y la tradición cuestione la palabra explícita y clara de Dios. Dice Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre la creación y sojuzgue la tierra. ¿Qué pasa cuando Dios dice sea la luz? Hay luz. ¿Qué pasa cuando Dios dice divídanse las aguas de la tierra? ¿Qué pasa? Se dividen. Entonces Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, no me vaya a decir que va a señorear, porque mire, no estamos señoreando. Claro que no. Ahí es donde, pero el punto sigue siendo este. Si Dios lo dijo, sí va a pasar. Lo que pasa es que como no se está creando a su imagen y semejanza, nos está dando algo que es tan maravilloso que se llama libre albedrío. ¿Por qué? Porque si Dios simplemente nos formara y nos hiciera hacer su voluntad, no seríamos semejantes a Él. Y Él no va a crear una marioneta semejante a Él. Entonces nos da ese gran privilegio de que razonemos, que miremos cómo Dios cuando Él habla lo que pasa, que miremos cómo Él muestra su amor, en que siendo el creador, imagínense, el creador del universo, ese vasto universo que no conocemos, siendo ese Dios, con tal de llegar a nosotros y que entendamos que nos ama y que nos está dando un gran privilegio al darnos esa dicha, esa qué gloria indescriptible de semejarlo, nos ama de tal manera que está dispuesto a humillarse tomando la forma de uno de nosotros, limitarse, el creador, limitarse a lo que este cuerpo le permita hacer. Dios no duerme, dice, no duerme ni se cansa. Pero como está en este cuerpo que sí se cansa y sí se duerme, entonces, mientras ese cuerpo está durmiendo, Él está allí, paciente, esperando que el cuerpo despierte para ver cómo puede seguir manifestando su amor en nosotros y a través de nosotros. Por eso es que hay mucho problema, porque no logramos captar esa gran diferencia. Le leí el Salmo donde dice, los cielos son los cielos de Dios y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ve, Dios es tan respetuoso de su palabra que aun cuando da su palabra y eso le va a causar daño pues a su plan, a él no le puede pasar nada. Le va a posponer su plan a saber cuánto tiempo mientras su criatura finalmente entiende lo que Dios quiere. Pero Él da su palabra y la respeta. Y le dijo al hombre, señorear sobre la tierra. Entonces en los cielos ya todo está magnífico. Dice claramente que Jesús despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde la redención en Cristo, el cielo está en perfecta armonía. El diablo fue echado fuera. Ya no hay lugar para nada de las mentiras del mentiroso y del acusador de los hermanos. Ya no hay nada que hacer en el cielo. Pero Dios está esperando que nosotros, sus representantes, los mayordomos en los que Él delegó la autoridad de la tierra, hagamos su voluntad. Y ahí es donde entra la única astucia, la única arma del enemigo, la astucia para engañar. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene autoridad sobre ningún ser humano. Todo lo que vemos es simplemente el producto del engaño del enemigo. Él metió tanta mentira, le cambió el significado a las palabras del manual del Creador y con eso consiguió que el hombre piense que el diablo tiene poder y automáticamente es el hombre el que le da poder en sí mismo. Dice la Escritura que el diablo ya no puede hacer absolutamente nada, pero que sí sigue operando en los hijos de desobediencia. No importa si es un cristiano nacido de nuevo. Y esta es otra cosa muy importante. Escuche. El solo hecho de reconocer que somos pecadores, merecedores del infierno, y que Dios en su misericordia, tomando forma de hombre, y en un hombre, se humilló y pagó el precio por nuestros pecados, para que podamos ser librados de nuestros pecados. Eso no significa que cuando decimos, ok, reconozco que soy pecador, reconozco que me aparté de Dios, que no he hecho lo justo, todo lo que Dios dice que soy culpable, lo reconozco y pido perdón y le doy gracias a Dios por su misericordia y recibo su perdón.
y entonces nazco de nuevo. ¿Quiere nacer de nuevo? Mire, cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás, del fruto prohibido, Adán comió. ¿Se cumple la palabra de Dios? Ya vimos que dijo, sea la luz, y fue. Entonces él dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán comió. ¿Murió? Murió. Pero si siguió caminando, siguió hablando, siguió sintiendo, siguió teniendo todos sus atributos. Entonces siguió vivo. No, siguió existiendo. Pero la parte espiritual, el ser espiritual que Dios creó, murió, porque muerte bíblicamente significa separación. Se perdió la comunicación entre Dios y el hombre. Antes estaban entrelazados, por eso Dios caminaba y platicaba con el hombre. El cielo y la tierra estaban unidos, por así decirlo. Pero eso se rompió. Y para eso vino el postrer Adán, Jesús, el otro hombre que sí obedeció, porque dice, como la muerte entró, el pecado entró por la muerte, y la muerte entraron por un hombre, también por otro hombre tiene que venir la justicia. Entonces ese otro hombre es Jesús, y él volvió a la relación. Ya nacimos de nuevo, o sea, ya tenemos comunión otra vez con él. No era que estaba muerto ahí inerte, sino que sencillamente no había comunicación. Y durante todo ese tiempo, el enemigo bombardeó la mente y el entendimiento del ser humano, llamándole bueno a lo que Dios llama malo y llamándole malo a lo que Dios llama bueno. Y lo que nosotros hemos creído es mentira, y por eso dice en el manual del Creador que en nuestra mente éramos enemigos de Dios. No simplemente ignorantes de Dios, éramos enemigos. Un enemigo no es alguien que no me conoce. Un enemigo es alguien que me conoce y me lleva a la contraria. Y que está en contra mía tratando de hacerme daño. Eso éramos nosotros. Porque todos decíamos conocer a Dios, creíamos a Dios y teníamos nuestra religión y nuestras costumbres y todo lo demás. Pero en realidad éramos enemigos porque no hacíamos su palabra. Él dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Y nosotros la estábamos desparramando totalmente, aunque pensábamos que estábamos recogiendo. Pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, ahora que ya Jesús venció a la muerte y está sentado a la diestra del Padre esperando, fíjese, Jesús como hombre hizo todo lo que hizo en la tierra y tuvo la autoridad que el primer Adán también tenía. Por eso caminó sobre el agua, por eso resucitó muertos, en fin, hizo todo lo que hizo como hombre. Pero ahora que ya ascendió y fue glorificado, ya no es un hombre humano de carne y huesos o de sangre, es la cosa carne y sangre, ya no hay sangre en él, ya es un ser glorificado, no puede venir. Ella ahora pasa en las reglas de Dios Padre, en las reglas de Dios Creador. Jesús ya pasa a una criatura celestial, pongámoslo de esa manera, y consecuentemente está esperando que su cuerpo, las personas que le creen a él, le inviten, por así decirlo, a que regrese a ser la cabeza de ese cuerpo de humanos y de esa manera señorear sobre su tierra, que ya la recibió en herencia y al Padre se la dio. Pero respetando las reglas del juego, Dios dice que dice la Biblia, por eso que Jesús aún está padeciendo por nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la autoridad delegada para decir, señores, las cosas están así. Jesús es el rey de Guatemala, Jesús es el rey de Estados Unidos, Jesús es el rey de toda la tierra. Y nosotros, sus hijos, nosotros los que hemos nacido de nuevo y somos parte de su cuerpo, declaramos que Él es Señor y empezamos a actuar con autoridad. Y tan pronto haya unas cuantas naciones, no tienen que ser muchas, pero tan pronto haya unas cuantas naciones que respeten la ley de Dios y la impongan en su nación, entonces ya hay suficiente autoridad para Él regresar. Y una vez que Él regresa, gobierna sobre todo el mundo. El gran problema entonces es que eso no se está dando porque la iglesia sigue engañada. La iglesia sigue pensando una mentira, y ahí por eso fue que yo le dije, por favor, use su raciocinio. ¿Cómo va a creer usted que si Jesús ya venció al enemigo, vaya a gobernar la tierra que es de Dios? Si no pudo hacerlo
cuando aparentemente todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había forma de que realmente pudiéramos invocar el nombre de Dios justamente. Si no pudo dominar la tierra, ahora que Jesús ya venció, ahora que Jesús dice, ustedes ya son libres, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Esa es la encomienda de Jesús. Y cuando Él resucita, nos regresa a la visión de Dios. Pasaron todos esos años de restauración y Jesús dice, id y haced discípulos a las naciones, enseñándolas que guarden todo lo que yo os he mandado. Esa es nuestra tarea. En eso estamos despertando a esa realidad. Pero la gran mayoría, tristemente, sigue pensando en la mentira de que el diablo va a gobernar el mundo. Y por eso, automáticamente, son los cristianos, los que predican eso, los que le abren al diablo la puerta de par en par, para que un ente espiritual sin poder, sin autoridad, gobierne a través de un montón de humanos que no quieren creerle a Dios que Él ya despojó a los principados y a las potestades. Porque se dejan llevar más por lo que ven que por lo que dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que Dios ha dicho que va a pasar. Pero estos que profesan el cristianismo, profesan fe, pero se dejan llevar por lo que ven. Miren las guerras allá, miren la maldad aquí, o las noticias que están diciendo ahorita cómo los carteles están invadiendo Guatemala. Y mire, óigame, ¿a quién le cree usted? Buenas nuevas, evangelio, las buenas nuevas. Esas no son buenas nuevas. Decir, miren, viene el diablo y va a venir una gran tribulación y al que no reciba la marca lo van a matar y todo lo demás. Pero confiemos en Dios. Ese no es el evangelio de buenas nuevas. Esa es la misma mentira del diablo desde el principio. Que ya deberíamos de habernos dado cuenta de que fue mentira, que es engaño. Entonces, la razón por la que no se logra llegar al entendimiento de la visión de Dios, uso estos dos textos que traté de explicarlos y no sé cuánto hablé porque como se frizó la pantalla y todo. Pero en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el diccionario de Adam Clark, traduciendo esta palabra, dice, la traducción correcta de esta cláusula es la siguiente. También ha puesto la eternidad en sus corazones, sin la cual el hombre no podrá descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ven, no se entiende la obra que Dios ha hecho porque no se reconoce la eternidad. La eternidad en nuestro corazón, no hay absolutamente nada que podamos alcanzar, aunque ganáramos lo que ganáramos, que llene esa eternidad con cosas temporales. Aún lo que es más, cuando se habla, fíjese, se habla de que nos vamos a ir al cielo. Claro que hablamos de eternidad, nos vamos a ir al cielo y vamos a vivir eternamente con Dios. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo va a vivir eternamente con Dios? Vamos a adorarle, va a glorificarle por la eternidad. Van a estar cantando aleluya, gloria a Dios por toda la eternidad. ¿Es eso lo que cree que es el gran propósito de la visión de Dios? ¿Es eso lo que Dios visionó? Que crear un montón de otros, tiene grandes cantidades de ángeles que no cesan de decir santo, santo, santo. Y nos va a crear para que nosotros vayamos a hacer la competencia, a ver qué coro canta más bonito. Perdone que sea así tan... Es que no se me ocurre otra forma de decirlo sin ofender. Pero esa no es la eternidad. Yo no leo eso en la Biblia. En la Biblia dice que cuando él le habla a Nabucodonosor y le revela que van a haber 4 reinos desde el tiempo de Nabucodonosor. Y le digo que solo 4 reinos. El de Babilonia, luego venían los medos persas, luego venían los griegos y después Roma. Y en el tiempo de Roma, que es cuando Jesús nace y el Cristo se manifiesta, el reino sería entregado a los santos
y que sería un reino eterno aquí en la tierra. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra. Y no le añadió: mientras no venga la tribulación y los tengamos que sacar. Eso no. Dice: venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. No entender la eternidad, no pensar en el norte, que es cuál. Le leí los textos en la última vez que hablé, de que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y en el otro versículo lo vuelve a repetir y dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, el manual del Creador. Eso es el fin que Él tiene como visión en su programa. Él no tiene en su visión el que nos vayamos al cielo. Nunca nos ofreció que nos fuéramos al cielo. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, señoree en la creación y sojuzgue la tierra. No ha cambiado porque es inmutable. Ay, sí, pero hermano, que esto, que lo otro, que lo otro. Mire, no importan los argumentos, no importan las evidencias, las apariencias. Tenemos el ejemplo en la Biblia de cómo el pueblo que salió libre de Egipto no entró a la tierra prometida tal como Dios se las estaba entregando, porque en lugar de creerle a la palabra de Dios: vayan a poseer la tierra que yo ya se las entregué, miraron a los gigantes, miraron las murallas, miraron todo y se dejaron llevar por lo que miraban y desobedecieron la palabra de Dios. ¿Qué pasó con todos ellos? Murieron sin entrar a la tierra prometida. Sí salieron de la esclavitud de Egipto, pero nunca entraron a la tierra prometida. Hay miles de personas que han salido de la esclavitud del pecado, pero no están caminando a la tierra prometida porque siguen viendo todas esas mentiras de un futuro terrible, de un futuro. ¿Qué futuro hablaban los apóstoles? Bueno, tengo los textos aquí adelantito, se los voy a leer. Pero por el otro lado voy a primero, dice Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando el rapto. No. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eso era lo que los apóstoles predicaban. No estaban esperando. Ellos estaban viviendo en tribulación, ellos estaban viviendo en persecución, pero no estaban hablando de que la cosa se va a poner peor, muchas de las cosas se están arruinando. No, ellos estaban diciendo: miren, sigamos adelante, aguantemos porque la gloria venidera. Dice: la bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es Tito. Romanos 8, versículos 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, y escúcheme, vuelvo a repetir, las aflicciones de ellos en el tiempo presente, entregarlos a los leones, prenderlos como antorchas humanas. Óigame, ellos estaban literalmente siendo atribulados y aún sí estaban, sabían que todavía venía algo peor. Ellos sí lo sabían, pero no los tenía asustado lo que venía. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ellos están sufriendo ahorita, están diciendo: aguanten, ya va a pasar. Porque no están esperando una gran tribulación. Saben que viene una gran tribulación sobre los impíos. Sobre los impíos. Así como en los tiempos de Noé dijo Jesús que sería la venida del juicio del Hijo del Hombre, a quitar a los impíos y dejar a los justos. Y por eso es que les dijo a sus discípulos: cuando miren que la ciudad esté rodeada de ejércitos, huyan, porque viene el tiempo del fin, viene el castigo para este pueblo de dura cerviz. ¿Y qué pasó? Llegó Roma y sitió la ciudad. Y entonces vieron ellos: estamos sitiados de ejércitos, pero ¿cómo vamos a huir? Y sin qué ni para qué, el historiador Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, narra que para ese entonces, que fue que murió Poncio Pilato, que murió Nerón, y entonces sin qué ni para qué el ejército se regresó.
Se tuvo que regresar por lo que estaba aconteciendo en Roma. Y entonces los cristianos, aquellos a los que Jesús les habló, entendieron, esta es la oportunidad, huyamos. Y huyeron. Está documentado históricamente. Y huyeron. Pero los demás judíos, acostumbrados a cómo Dios los salvaba, a pesar de que eran tan malos que soportó su ira por tanto tiempo, ellos dijeron, gloria a Dios, otra salvación. ¿Qué pasó? Regresó el ejército y destruyó. Vino la gran tribulación, pero fue sobre el pueblo rebelde. Los cristianos salieron y fueron salvos. Es como quien dice, Dios liberó a los justos, como hizo con Lot. Dios sacó al justo Lot y luego destruyó Sodoma y Gomorra. Así pasó. Entonces, aquí sigo leyendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, no el anhelo ardiente del cielo, no el anhelo ardiente de otra tierra y otro no. No, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No el rapto de los hijos de Dios, sino que se manifiesten, que se dejen ver, que empiecen a ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y a cumplir su voluntad creyendo su palabra, no mirando a las apariencias y actuando obras de fe. La fe sin obras es muerta. Entonces dice, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Bueno, ese es el primer texto. Y en el segundo dice, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El anhelo ardiente de la creación es aguardar esa manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada. No se va a ser destruida. No, el cielo no se va a enrollar un pergamino y va a desaparecer. No, la tierra no va a ser consumida por fuego. Esa es fraseología simbólica de juicio. Pero aquí hablando sin simbolismos dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso fue lo que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino y sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, el Dios inmutable trazó una visión. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y declaró una comisión. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. El primer Adán pecó. Pasó todo ese proceso hasta la venida del postrer Adán Jesús. El postrer Adán Jesús obedeció y nos dejó ejemplo de cómo debemos caminar siguiendo la palabra del Creador. Y ahora está esperando, sentado a la diestra. Óigame, 8 veces se cita el texto. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina el último texto en Hebreos tan claro y específico, de manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No hay tales señales de que ahora sí, que la luna se puso roja, que esto, que lo otro. Eso es lo que alimenta toda la mentira, todo el engaño y le da más poder al diablo. Como digo, son los predicadores los que más autoridad le dan, en lugar de creer el escrito está. ¿Cómo interpreta usted? De manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, de ahí en adelante, esperando hasta que. No da ninguna señal, hasta que la luna se ponga roja, hasta que esto, que lo. No, dice hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién tiene que poner a los enemigos por estrado de sus pies? En la tierra, la iglesia, sus representantes. Es su cuerpo el que lo tiene que hacer, porque Él dio autoridad a los hombres sobre la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y Él ha dado la autoridad a los hijos de los hombres sobre la tierra. ¿Qué no se entiende de eso? ¿Por qué se complican la vida y seguimos causándole dolor a nuestro Señor Jesucristo, que vive intercediendo por la cabeza dura de su iglesia, que no quiere reconocer
que si Él ya nos dijo, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si dice clara y específicamente a Timoteo, le dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, a los gobernantes. No, pero la iglesia no se mete en política. Sí, eso dice el diablo y ustedes le creen al diablo, no le creen a Jesús, no le creen a Dios. Así como Adán no le creyó a Dios, sino que le creyó más a la serpiente, así está pasando con la iglesia. ¿Cómo me va a decir que la iglesia no se mete en política si la eclesía que Dios fundó está documentado desde el año, como 90 años antes de Cristo? 590 es de antes de Cristo, de Solón, que era el representante principal de la eclesía. ¿Y qué era la eclesía? Los gobernantes que se reunían para decidir los destinos de la nación, para decidir si iban a la guerra, para decidir a quién ponían como cosmocrato, para decidir los negocios. En otras palabras, era el Congreso y el gobierno de la nación. Y Jesús dijo, pero yo voy a hacer mi Congreso no como los congresos del mundo, sino que con mi gobierno, que es de servicio, no de imposición. Entonces, habiendo dicho eso, ya nos queda nada más que, para no soltarnos de la visión, dos cosas dije que era el problema de la visión. Uno, los líderes que están presentando un lazo salvavidas flojo, porque están poniendo un evangelio del reino un evangelio que no es el evangelio del reino, un evangelio que no apunta a la victoria eterna y al reino eterno de nuestro Señor aquí en la tierra. Entonces, aunque se agarren bien duro los creyentes de esa visión, se viene abajo, se aflojan. Y el otro, aunque se presente la visión correcta, si no, cada uno la toma y se aferra a ella y se suelta también. Eso es lo que está pasando. Necesitamos aferrarnos a la verdadera visión y no soltarnos de ella, pase lo que pase, aparente lo que aparente, sabiendo que mientras nosotros estemos dispuestos a obedecer a Dios, Él nos dará la victoria. Y enfocándonos en la nación en la que Dios nos tiene. Entonces los guatemaltecos, enfoquémonos en Guatemala. Y ahí es donde yo tengo las enseñanzas de cómo establecer gobernantes de acuerdo al patrón de la Biblia y todo lo demás. Así que los que creemos el escrito está. Les leo el último texto, Habacuc 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Dije en la plática anterior, y lo vuelvo a repetir, lo triste del caso es que la gran mayoría de cristianos, aunque estén escuchando la visión, no tienen sus ojos puestos en la visión. Tienen sus ojos puestos en el visionario, en el que está presentando la visión. Y gracias a Dios por los visionarios que nos han precedido. Gracias a Dios por los que han visto la luz de la palabra y poco a poco han ido sacando más luz y ayudándonos a entender más la palabra. Gracias a Dios por ellos. Pero lo triste del caso es que los hombres hemos puesto los ojos en el visionario, no en la visión. Los visionarios son, permítame ser abusivo y decir somos, porque me creo uno de ellos. Somos de carne y sangre, somos de barro, somos imperfectos, tenemos la gloria indescriptible, como dice ahí, que somos vasijas de barro llenos de la gloria del Señor. Pero lo que vale es el mensaje, la visión gloriosa del Padre. No el que está llevándolo. Yo digo que somos carteros. Traemos las cartas del Padre Dios para sus hijos. Tenemos la dicha de ser los que les llevamos el mensaje, pero no somos los autores, ni los promotores, ni los hacedores de todas esas bendiciones. Por lo tanto, como Pablo decía, si me quieren imitar, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. En otras palabras, no imiten a Pablo carnal humano, no imiten a Carlos Velázquez, no imiten a ningún ser humano por muy glorioso que sea el mensaje que tenga, porque somos barro. Y al morir el barro, tristemente la historia está llena. Viene un gran personaje, lo sigue un grupo, se forma una congregación y todo, muere el personaje y poco a poco se empieza a perder la visión.
y se convierte en una religiosidad. Ya solo forma sin poder. Ya no está el poder, ya no está la unción, porque nunca nadie se apoderó de la visión. Mi dicha gloriosa y grande fue cuando yo aprendí algo nuevo de alguien, seguía a ese alguien, aprendí de ese alguien, pero yo seguía indagando en las escrituras y miraba otras cosas. Y así fue como luego de haber escuchado la visión, la hacía mía. Porque ya la entendí, ahora ya veo que eso es lo que dice la escritura. Y aunque vino, gracias a Dios, a través de esta persona, ahora yo ya la entiendo que es para mí. La persona se murió, pero yo sigo con la visión. Porque tomé la visión, no me hice seguidor de la persona. Y no hay mayor gloria y gozo para alguien que está enseñando que se levanten otros que corran más que ellos. El mismo Señor Jesús lo dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. Esa es la dicha de alguien que enseña. Que los que estén oyendo vayan como los debería, verifiquen. Y si es cierto lo que está diciendo, aunque el que lo esté diciendo les caiga mal, aunque el que lo esté diciendo sea feo, no hay que juzgar al profeta, hay que juzgar la profecía. Y en Guatemala existe el caciquismo, que los que quieren tener un cacique, quieren tener a alguien a quien seguir siempre el tiempo. Y ahora se preguntan, ¿a quién tenemos que nos salve ahora? ¿Quién puede ser presidente? ¿Quién puede ser? Sí, desechando la palabra de Dios. En lugar de decir, no hay ni una sola persona en todo el mundo que sea el cacique, que sea el idóneo, que sea el bueno. Porque solo hay uno, que es Jesús. Es el único rey. Así que aquí en Guatemala no puede haber, la planeta Tierra, no puede haber ningún otro que llegue a ser cabeza. Pero ¿qué dice de Bukele? ¿Qué dice de Trump? ¿Qué dice de Milei? ¿Qué dice de...? Gloria a Dios por ellos. Están entendiendo el trabajo en equipo. Y están entendiendo que lo que hace que crezca una nación es regresar a la ley de Dios. Por lo tanto, el Ejecutivo y el Legislativo se están poniendo de acuerdo en regresar a la ley de Dios. Y el pueblo se está dando cuenta que cuando se regresa a la ley de Dios, las cosas caminan bien. Pero, ¿qué pasa si se mueren ellos tres? Bukele, Trump y el otro que mencioné, Milei. ¿No hay visionarios ya? Yo espero que sí, yo confío en que sí. Por ejemplo, en lo que más se ve, al menos en Facebook y YouTube y todo eso, es que el vicepresidente de Trump es un joven que está siguiendo la visión, no a Trump, la visión que Trump está representando. Y confío y oro y clamo que en El Salvador haya gente ya siguiendo la visión de Bukele, el mensaje que Bukele ha presentado, y lo mismo en Argentina. Una vez más, dejemos de poner los ojos en los hombres. No hay hombre que no vaya a fallar de alguna manera. Pero la visión permanece. Y porque está puesta en la eternidad del corazón del hombre. Pero dejemos de ser haraganes acomodados. Ustedes que están en esas mega iglesias y todo lo demás, porque ahí sí es tremendo. ¿Cuánto estudian la Biblia? ¿Cuánto puede usted decir? Porque usted lo entiende, no porque lo está oyendo de un predicador. Sí, esto es así, así. Y esto tiene concordancia con esto otro. Y por lo tanto debe de pasar esto y esto. Porque usted está llegando a las convicciones y a las deducciones por su propio estudio. Si no, estamos terriblemente mal. Y va a seguir creciendo en número y en número la iglesia. Pero yo digo, está creciendo en número y en número la sala cuna. Tenemos un montón de cristianos que hay que estarle cambiando los pañales. Porque no son maduros, son niños todavía. Y el niño, como Pablo le llama en la Biblia, es el carnal. Es el que sigue con sus emociones y sus sentimientos trastornados del egoísmo y de siempre estar pensando solo en sus derechos y en sus bendiciones y nunca en su servicio, en establecer el reino de Dios y su justicia. Así que sin visión el pueblo perece. Si no se tiene la visión de la eternidad a la que Dios nos está llamando, para la cual nos creó, si no se tiene
La convicción en el texto de Romanos que no cité, pero que ustedes lo conocen en memoria, de que ya, y sabemos que todas las cosas ayudan u obran para bien a los que aman a Dios. Eso es lo que todos citan, pero sigue diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si usted no sabe cuál es el propósito de Dios, rescatarnos el rapto, no, ese no es el propósito de Dios. Llevarnos al cielo por la eternidad, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que sojuzguemos la tierra y señoremos sobre la creación. Y los que conforme a ese propósito, conforme a esa visión, son llamados, para ellos todas las cosas redundan para bien. ¿Por qué? Porque esta malestar, esta terrible condición temporal que tenemos no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cuando se llene la tierra del conocimiento de la gloria del Señor, y entonces el Señor nos llame y nos diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No dice sobre poco has sido fiel, sobre mucho te llevaré. Sobre mucho te pondré. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Amén y amén.